audiencia. Efectivamente, el tema político incide de manera importante en la percepción de lo que es la economía y en general de la situación del Ecuador, la percepción de los agentes externos. Pero hay un tema que es fundamental. Hay el temor de que en el próximo gobierno vuelva el populismo, ¿no? El representante del gobierno anterior. Y todos sabemos cómo se manejó la economía en el gobierno anterior. El desorden fiscal absoluto, elevados déficits, deuda pública, corrupción, irrespeto a las libertades civiles, uso de las reservas del Banco Central, en general una destrucción de los fundamentos económicos y de las instituciones. Y ese es el gran temor de los mercados, ¿no? Los mercados leen cuáles son las perspectivas de la economía si gana el un candidato o si gana el otro candidato. Entonces, eso hace que el riesgo país sea elevado, que las inversiones se detengan, no solo las externas, sino las internas. De este rato, las decisiones de inversión están absolutamente paralizadas. Es decisivo qué rumbo va a tomar el Ecuador en los próximos años y el próximo gobierno. Entonces, la elección está entre elegir el populismo o elegir un gobierno que vaya en la dirección contraria para ordenar la economía, las cuentas públicas, suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario. El otro candidato ha dicho que no va a suscribir un acuerdo con el fondo, que lo va a revisar profundamente, que va a aumentar notablemente el gasto público, que va a entregar dinero utilizando las reservas del Banco Central. Todas esas inquietudes se reflejan en los mercados y en el riesgo país que usted lo acaba de mencionar. Bueno, ahí tuvo mucho que ver el hecho de que se aclaren las posiciones y en cuestión del fin de semana, el Consejo Nacional Electoral ya ha definido a quiénes pasan a la segunda vuelta, porque vivíamos pues en la anterior semana de que si era Lasso, si es que era Yacu Pérez, ahora ya se ha definido. Es Andrés Arauz y Guillermo Lasso los que pasan a la segunda vuelta, se ha hecho una proclamación oficial. En ese sentido, el señor Arauz fue a los Estados Unidos. Usted pudo ver que se entrevistó con los personeros del Fondo Monetario Internacional. En sí mismo puede constituir un avance dentro de los alcances que tenía esa candidatura. Y quizá a su criterio, economista Jaime Carrera, ha morigerado el discurso que era absolutamente diferente del señor Arauz en la primera vuelta. No es suficiente eso, porque todos sabemos que cuando ya se llega al poder es diferente, ¿no? Los inversionistas lo que quieren es ver o querrán ver en el futuro cómo se va a reducir el déficit fiscal, no a aumentarlo, qué condiciones legales van a haber para la inversión, qué garantías van a haber del respeto a la inversión, a la propiedad privada, qué se va a hacer con el Banco Central ya en la realidad, si se va a presentar un programa de sostenibilidad fiscal serio, si no se va a aumentar la deuda pública, si se van a garantizar los derechos de propiedad, las libertades civiles, si se va a luchar contra la corrupción, si va en general a existir un programa económico y fiscal serio, coherente, que genere confianza, que alinee las expectativas hacia la inversión. Entonces, esencialmente, la economía se mueve con confianza, con buenas expectativas y la confianza solo viene de un manejo económico y fiscal responsable, de un manejo de institucional serio. El inversionista va a querer saber si se va a continuar con el acuerdo comercial con Estados Unidos, si se van a abrir mercados, es decir, si van a haber todas esas condiciones para que el riesgo país baje y el empresario privado pueda en el exterior tomar créditos para activar la economía. Eso por una parte. Por otra, es fundamental cómo se va a enfrentar lo de la pandemia, porque si no se vence el tema de la pandemia, la economía no se va a normalizar. Y si no hay normalización económica, no va a haber inversiones, no va a haber más tributos para el Estado y en general no se va a estabilizar todo el ambiente. Entonces, una reunión afuera es una reunión más protocolaria, pero la realidad que está detrás de este candidato, todas la sabemos, usted lo sabe y todo el mundo lo sabe.
Y imagínese usted cuando este candidato esté en la presidencia, que va a ser muy diferente a ejercer ya el poder. Se tratará de que Correa venga, habrá un gran problema de gobernabilidad. La prensa, los medios estarán inquietos sobre lo que pasó el gobierno anterior con la libertad de prensa, con las libertades civiles, con los contratos, con la gente que está en la cárcel, que querrán que salga de la cárcel. Bueno, eso va a generar un ambiente de absoluta incertidumbre para la inversión. ¿Y usted cree que Guillermo Lasso es un candidato que le puede dar certidumbres a la coyuntura económica del año 2021? O sin duda, la visión de datos de Lazo es diferente, ¿no? Es orden fiscal, lo ha declarado, equilibrar las cuentas públicas, atraer inversiones, firmar acuerdos comerciales. Es decir, es un modelo diferente, pero al margen de la candidatura de Lazo, señor Vázquez, lo que debe pensar cada ciudadano es escoger entre el retorno al populismo negativo, al desorden, o iniciar el camino de seriedad, de responsabilidad económica. Esencialmente lo que necesita el Ecuador en el futuro es no mirar el otro candidato, sino sepultar de una vez por todas el populismo. Señor Vázquez, el populismo es tremendo para el país. Estamos viendo lo de Venezuela, lo de Bielorrusia, lo de Nicaragua. Imagine usted que regrese el populismo, que nuevamente pretendan regresar a Correa. Después, este populismo querrá estar 20, 30 años en el poder, con la anulación de libertades, con la destrucción de la economía. Ese es el populismo. Si el tema de fondo en el Ecuador es ese realmente, ¿no? Ahora, economista Carrera, una cosa es lo que sucedió desde el año 2007 al año 2017. Una vez que este país ha sido azotado por la pandemia y continúa siendo azotado, ¿se puede proceder con el mismo criterio, con la misma visión de la política económica en este año 2021, tal como están las cosas? No, pues la pandemia lo que hizo fue profundizar los problemas, ¿no? Profundizó el déficit fiscal, profundizó la falta de inversión. El año anterior la economía decrece cerca del 9% y con mayor razón, señor Vázquez, con mayor razón. En el futuro se requiere más austeridad fiscal, no aumentar el gasto público. Y se puede decir otros gobiernos han aumentado el gasto o han atendido la pandemia de otra manera. Claro, porque los otros gobiernos supieron tener una economía sólida, cuentas ordenadas, ahorros en el sector público y pues, con eso pudieron atender. Pero en el Ecuador sucedió todo lo contrario. La pandemia tuvo que enfrentarse con un elevado déficit que dejó el gobierno anterior, sin dineros en el Banco Central, sin ahorros, con una elevada deuda pública, con corrupción, con una serie de despilfarros. Entonces, más bien enfrentar los problemas profundizados por la pandemia van a exigir absoluto rigor en el manejo fiscal, en el manejo de la economía. El Ecuador no tiene ningún espacio para aumentar el gasto, para el populismo. De aquí en adelante la sociedad tiene que tener presente que necesitamos el manejo responsable de la economía, del fisco, de todas las instituciones, porque no hay espacios. Entonces, cualquier elemento, por ejemplo, si se pretende utilizar las reservas del Banco Central para entregar $1.000 a 1 millón de personas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a utilizar el dinero de ustedes, de todos nosotros los que nos ven y nos escuchan, que están en el Banco Central, porque el Banco Central no tiene un solo dólar que no sea las reservas bancarias. El momento en que las personas ven que eso pasa, van a irse a los bancos a retirar su dinero, a haber una corrida bancaria y la dolarización se pone en peligro. Es decir, en el futuro necesitamos absoluta responsabilidad en el manejo del fisco y de la economía para enfrentar los problemas agudizados y profundizados por la pandemia, porque no hay otra alternativa, don Edgar, no hay otra alternativa definitivamente. Entonces, en el empeño de cumplir con sus promesas del populismo, lo que va a hacer es destruir el fisco y la economía, con las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Ahora, en el ínterin, economista Jaime Carrera, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno en estos últimos 90 días de administración?
Bueno, el gobierno lo que tiene que hacer hasta mayo es tratar de no profundizar los desajustes. Creo que está haciendo lo correcto en contener el gasto público, porque hay una realidad, ¿no? Que es supremamente sencilla y dura, ¿no? Si el gobierno no tiene dólares en la caja pública, en dolarización, no puede gastar. Entonces, como no puede gastar o puede gastar solo los dólares que le entran a la caja pública, está obligado a tener austeridad, eso por una parte. Después, el gobierno tendrá que adelantar en lo que pueda este acuerdo macro con Estados Unidos, que le puede permitir algún flujo de fondos para tratar de aliviar la iliquidez y a lo mejor prepagar la deuda con China. Es posible que haga algo en eso, pero debería tratar de adelantar. Tratar de adelantar también esta reforma del Banco Central, de la autonomía del Banco Central, que ya retiraron el proyecto y que seguramente lo van a volver a enviar. Es decir, el gobierno tiene que hacer todo lo posible en no profundizar los desajustes y adelantar alguna reforma en la medida que pueda, porque también un gobierno de salida ya tiene pocas posibilidades de hacer reformas. El ministro Mauricio Pozo señaló la semana pasada que hasta el mes de mayo se recibirán 550 millones de dólares por compromisos habidos con las multilaterales, con las agencias multilaterales de crédito, y que aparentemente las necesidades de financiamiento en el 2021 ya estarían contratadas. ¿Usted cree realmente en esos A ver, no, planteamientos? allí hay que aclarar algunas cifras. En el acuerdo con el Fondo Monetario se establecen dos déficits. Uno de todo el sector público, no financiero, que es todo el sector público, seguridad social, municipios, gobierno central y todo lo que es sector público. Allí se está planteando un déficit cercano a los 4.000 millones de dólares. Y en el gobierno central una cifra parecida. Pero en este año, para llegar a ese déficit de 4.000 millones en términos aproximados, se requeriría ingresos adicionales en este año de alrededor de 1.500 millones y reducir el gasto en 1.500 millones para llegar a ese déficit ya en este año. Ahora, conceptualmente, las necesidades de financiamiento son la suma del déficit más del pago de pasivos, amortizaciones de deudas, más certificados de tesorería y todo eso. Las necesidades de financiamiento en este año, aun si se bajase el déficit a 4.000 millones de dólares, para lo cual hay que generar más ingresos y menos gastos. Las necesidades de financiamiento serían alrededor de 12.000 millones de dólares. Y si no sumemos, déficit de 4.000, si lograra reducirlo, 4.000 millones de amortizaciones de deuda pública son 8.000. 3.000 millones de certificados de tesorería, que son certificados de deuda de cortísimo plazo. Ahí están 11.000 millones de dólares. Más las deudas del presupuesto que quedaron del año anterior, que son como 2.000 millones, vea usted, ahí ya están 13.000 millones de dólares. Esas son las necesidades de financiamiento, esas son las cifras que hay que manejar en el Ecuador. ¿Y de dónde se sacan recursos para cubrir semejante déficit abultado desde Claro. todo punto de vista? Entonces, ese es un problema serio que no puede afrontarse con populismo. Mire usted, para cubrir esos 14.000, esos 12.000 millones de dólares entre déficit y pasivos, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Uno, la deuda interna, renovarla con el Seguro Social. Es decir, el Seguro Social le va a decir, págame la deuda, y el gobierno va a decir, no puedo, renóvame la deuda, ¿no? Dos, los certificados de tesorería también. Si usted tiene un certificado de a 90 días, va a ir al gobierno y le va a decir, págame, y el gobierno le va a decir, no tengo, entonces renóvame. Entonces, renovar los certificados de tesorería. Tres, luego, las deudas, los pasivos del Estado, las deudas que quedaron del año anterior. Si le van a querer cobrar al gobierno, el gobierno va a decir, no tengo plata, te voy a pagar después. Y a lo mejor se aumentan las deudas, ya están aumentando las deudas con Seguro Social, con los seccionales. Y aún así, van a faltar como 7.000 millones. Entonces, ¿de dónde vienen los 7.000 millones? 5.000 millones de los préstamos que están en el acuerdo con el fondo, que préstamos que vendrían del Fondo Monetario y de multilateral. El Fondo Monetario en este año supuestamente entregaría 1.500 millones de dólares, 400 en abril, 400 en agosto y el resto en diciembre.
Y el resto de multilaterales entregarían alrededor de 3.500 millones. Y aún así faltarían unos 2.000 millones de dólares. Entonces, mire usted lo imperativo de continuar un acuerdo con el fondo. Si estos organismos no le entregan al país 5.000 millones de dólares, bueno, colapsamos, ¿no? Y además de eso faltaría dinero. Entonces, estas son las cifras que debe manejar el país, cada ciudadano, porque la situación no es fácil. Y elegir responsablemente, ¿no? Ahora, en esa falta de dinero, en esos 2.000 millones que usted muy bien hace el cálculo, ¿no podría entrar, por ejemplo, estos créditos que estaban gestionando con la República Popular China? Estábamos hablando de 2.400 millones. Ahí usted debe haber escuchado, debe haber leído las declaraciones del ministro Mauricio Pozo. Él señalaba que estos 2.400 se redujeron a 1.400 y que posteriormente que el Estado ecuatoriano ya no necesitaba este contingente. ¿Cree usted que Bueno, podemos darnos el lujo de prescindir de esos créditos? a ver, el año anterior efectivamente no se necesitó esto porque el gasto se redujo. Además, el déficit del año anterior estaba sobreestimado. No era el que se pensaba, las cifras no eran correctas. Entonces, por eso es que el déficit se bajó, no por acción del gobierno, sino porque el déficit estaba sobreestimado. Ahora, en este año se van a necesitar más recursos. Me parece que lo más sensato es en este año. Si con esta entidad de desarrollo de los Estados Unidos se firmó un acuerdo macro por cerca de 13.500 millones de dólares, ¿no? Y que si fluyen esos fondos, que son a 8 años y con una tasa de interés bajísima del 2,4%, si se acelera el tratar de conseguir esos recursos y con esos recursos, en vez de tener más préstamos chinos, los prepagamos, ¿no? Entonces, aliviamos en alrededor de 1.000 millones de dólares del pago de amortizaciones de este año y tenemos una deuda de más largo plazo y de menos tasas de interés. Entonces, eso sería lo correcto, lo sensato. No sé si el gobierno creo que está en esa dirección, no sé hasta dónde pueda llegar, porque los préstamos chinos, don Edgar, son onerosos. Es decir, son préstamos de corto plazo, de alta tasa de interés, y paralelamente tienen el colateral de la venta del petróleo. Entonces son préstamos carísimos. Entonces la otra alternativa de convenio marco con la entidad de desarrollo de Estados Unidos es lo más sensato que se podría hacer. Entonces en esa dirección debería caminar el gobierno y no perseverar en préstamos chinos que son caros, que no son convenientes para el país, porque además comprometen petróleo, pero hay algo adicional incluso. El gobierno ha declarado que no hay suficiente petróleo para cumplir con los contratos con China que están atados a préstamos. Incluso se ha hablado de que el Ecuador tendría que comprar petróleo en otros lados para completar esos pagos. Entonces, la situación del Ecuador es realmente complicada y vuelvo a repetir, manejar un tema de estos exige una gran responsabilidad que está alejada del manejo populista. En este marco, en este contexto, 90 días de este gobierno y la interrogante de quién será el próximo presidente que esté a cargo de la nueva administración, ¿cree usted que pueda darse un flujo de inversiones que de alguna manera podrían darle alivio a la capacidad, a la infraestructura productiva del país? No. Hay que ser objetivos de esto. Es decir, en el Ecuador no va a haber inversiones hasta mayo, mientras no se sepa el resultado de la elección. Eso es claro, o sea, seamos absolutamente claros y Ni del rigurosos. sector externo, ni de los países o No, compañías extranjeras, ni de ni, las propias que ya están trabajando no, en el país. de las extranjeras ni pensar. Y de las nacionales tampoco. Si usted analiza el mercado y usted que hace opinión, consulta con algún inversionista, nadie le va a poner $1 aquí hasta mayo. Y después de mayo, O por lo menos si la, hasta abril, ¿no? Hasta que se sepa muy bien qué hasta pasa. el cambio de gobierno. Y si que el 24 de mayo se posesiona un populista, olvídese de las inversiones. Si se posesiona Lazo, va a haber más perspectivas para la inversión. Seamos objetivos en esto, al margen de cualquier injerencia política o visión ideológica. Esa es la realidad del país, ¿no? De aquí hasta mayo, nada de inversiones, y según lo que se elija el Ecuador,
habrán inversiones. Entonces, si se elige el populismo, las inversiones se van a alejar. Si se elige el otro sector, habrá más perspectivas de inversiones, de que el país crezca, de que haya trabajo para la gente, que haya menos pobreza. Esa es la realidad. Esa es la elección del país, donde está ahí, con objetividad, sin apasionamiento. Esa es la responsabilidad de cada ciudadano el 11 de abril, ¿no? Elegir realmente su destino, su futuro. Es elegir el destino del país, sin ninguna duda. Muy bien, con eso nos quedamos. Gracias por esta lectura de la coyuntura económica. Gracias por su participación, economista Jaime Carrera. Gracias a la invitación, un gusto estar con usted. Que tengan buen día.